Dios quiere que seas un cristiano maduro, que te desarrolles de modo que vivas para su gloria, que seas útil para su reino y que seas útil para la edificación de la iglesia, que seas como Jesucristo. Veamos Romanos 8:29 y ayúdeme a leer. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso quiere decir que antes de la fundación de este mundo, Dios pensó en ti y Dios te amó de tal manera que te dio un destino y un propósito especial, que llegues a ser como Jesús de Nazaret, que llegues a ser como Jesucristo. Eso significa ser un cristiano maduro. Eso significa ser un cristiano maduro. Así que hoy veremos la segunda parte de este tema, que es el cristiano maduro. ¿Cuál es el tema, hermanos? Es que como es un estudio bíblico, quiero que un poquito participemos. Así que el punto 4 es: predica el evangelio a una persona por semana. El cristiano maduro, ¿qué hace? Predica el evangelio a una persona, ¿cada cuándo? Por semana. Hermanos, Jesucristo nos dejó la misión de predicar el evangelio. Jesucristo nos dejó la misión de predicar el evangelio, y Marcos 16:15 dice así: Jesús les dijo, ¿qué? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere que hagamos el Señor? ¿A quiénes? Bueno, creo que es muy claro, ¿no? Jesucristo nos encargó la tarea de predicar el evangelio. Esto es esencial para la iglesia, hermanos, porque la iglesia existe para predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de salvación en Jesucristo por su muerte y resurrección. Eso es el evangelio, las buenas noticias de la salvación en Jesucristo por su muerte y resurrección. Lucas 2:10 al 11 dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas, o sea, noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces el Señor quiere que prediquemos el evangelio y quiere que hagamos evangelismo. Quiere que hagamos evangelismo. ¿Pero qué es evangelismo? Evangelismo es la predicación, ¿qué? Verbal. La predicación, ¿qué? Verbal del evangelio, llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para su salvación. Pero véame tantito. Evangelismo, dice, es la predicación verbal, hablada, hermanos, hablada. Hoy hay una filosofía dentro de la iglesia que se dice que no se debe forzar a predicar el evangelio. Es más, que ni siquiera necesitamos predicarlo. ¿Saben por cuál es esa mentira, digo yo, mentira satánica? Porque todo lo que va en contra de la Biblia tiene que ser algo satánico, ¿eh? Y no se diga, pues ¿cómo la iglesia va a estar negando? ¿Y sabe qué dicen? Es que si yo doy un buen testimonio es suficiente. Cuando usted lee la Escritura, no dice el Señor Jesucristo: den un buen testimonio y olvídense de lo demás. Sí dice que demos un buen testimonio, sí dice, pero también dice de una manera totalmente clara: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, Y luego dice, vamos a leer Lucas 24, 46 y 47, dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y, a ver, no los oigo, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, y que se predique verbalmente el evangelio, que se predique en su nombre el arrepentimiento. Escuche otra parte aquí importante, que se predique en su nombre el arrepentimiento, porque ahora también se dice, ¿por qué tenemos que decirle a la gente que es pecadora? ¿Por qué tenemos que decirle esa ofensa? Bueno, yo me baso en la palabra del Señor, ¿no? Gloria sea al Señor. Así que yo les invito, hermanos, a que sigamos el buen ejemplo de los apóstoles, quienes a pesar de ser amenazados, encarcelados y azotados para que no predicaran el evangelio, ellos no se acobardaron, sino que se sintieron felices de que se les considerara como dignos de padecer y sufrir por causa del nombre de Jesucristo, y continuaron predicando el evangelio todos los días. Hechos 5:40 al 42, para que vean la palabra de Dios. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, les amenazaron que no hablasen, sí lo tenemos ahí, en el nombre de Jesús, y luego los pusieron en libertad. Y los apóstoles salieron de la presencia del concilio, ¿cómo, hermanos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y mire lo que dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero también hay un buen ejemplo de la iglesia, porque alguien dice, esos eran los apóstoles, pero vamos a ver la iglesia, la gente, digamos, la gente normal o común que no son pastores o que no son apóstoles. Dice, después de la muerte de Esteban, se levantó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, pero los que fueron perseguidos, hermanos, los que fueron perseguidos, iban predicando el evangelio con valor y con gran esfuerzo por todas partes. Veamos Hechos 8:1 y el 4. Dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban, y dice que en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea, la iglesia fue perseguida y fueron esparcidos, perseguidos, y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero lea el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿cómo iban? Por todas partes, anunciando el evangelio. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Qué hermoso que nada te detenga a ti de predicar el evangelio. Sigamos el buen ejemplo de los apóstoles y el buen ejemplo de la iglesia. ¿Qué te detiene hoy? ¿Qué te detiene hoy? A ellos ni la persecución, ni la amenaza de muerte, ni el tener que andar yendo quizás, imagínese, perseguidos, y todas sus propiedades se quedaron en Jerusalén, y tener que ir perseguidos, pero no iban lloriqueando, ni tampoco iban tratando de escondiéndose, sino que por todas partes iban predicando el evangelio. Iglesia de Jesucristo de este tiempo, que nada te detenga de tu tarea de predicar el evangelio. Pero ¿qué podemos hacer? Yo te invito a que hagas un calendario de evangelismo. O sea, calendariza el evangelismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando no tenemos una fecha, ¿por qué venimos los miércoles al culto, hermanos? Porque está en el calendario. ¿Por qué el domingo tuvimos una comida especial después de meses y meses? Porque estaba en el calendario. Todo lo que está en el calendario se va a realizar. Así que yo te invito a que en tu calendario hagas una lista de personas a las que quieres compartirles el evangelio. Luego, ora por esas personas. Está atento a la guía del Espíritu Santo, pero además establece un día y una hora para predicar el evangelio. Por ejemplo, pudieras decir, el próximo viernes a las 3 de la tarde, a las 5, a las 7, a las 8, es tu horario. Voy a, ya sea por teléfono, ya sea por
puedo visitarle, puedes tener cercanía con esta persona y hablarle del evangelio, pero ponlo en tu calendario, que también se pueda decir de nosotros, la iglesia de este tiempo, y todos los días, ¿qué se debe de decir de nosotros? Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué? No cesaban de predicar a Jesucristo. Que sea lo mismo que se oiga de Maranata, de ti y de mí. Número 5, repita conmigo, gana una persona para Cristo al año. Otra vez, gana una persona para Cristo al año. Hermanos, Dios bendice la predicación del evangelio. Dios bendijo a los que a pesar de la persecución iban por todas partes predicando el evangelio, de manera que una gran multitud fue agregada o se entregó al Señor. Así que Dios bendice la predicación del evangelio, por eso no dejes de predicar el evangelio. Hechos 11:21, vamos a leer, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, ¿y qué? Se convirtió al Señor. Hermanos, eso ocurre cuando se predica el evangelio. Por eso el diablo no quiere que prediquemos el evangelio, y por eso la iglesia debe de predicar el evangelio. Hermanos, la iglesia actual, la iglesia moderna, se está perdiendo esta bendición y se está perdiendo la manifestación del poder del Espíritu Santo porque no está predicando el evangelio. ¿Sabe qué ocurre cuando predicamos el evangelio? ¿Sabe qué ocurre cuando predicamos el evangelio? Que Dios es glorificado. ¿Y cómo es glorificado? Cuando tú llevas fruto. Diga, Dios es glorificado cuando llevo fruto. O sea, tú debes ganar una persona para Cristo al año. Tú debes ganar una persona para Cristo al año. Cuando lo haces, Dios es glorificado en tu vida. Vamos a ver si esto es cierto. Juan 15:8. Léalo con amor. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesucristo, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dios quiere gente con fruto en su iglesia. Ruégale a Dios con todo tu corazón que te permita ganar una persona para Cristo, que te use con poder. Dile a Dios que quieres llevar fruto. Dile las siguientes palabras si gustas con amor. Padre Santo, quiero que seas glorificado en mi vida. Quiero que seas glorificado en mi vida. Úsame. Hermanos, no hay labor más santa, escuche, no hay labor más santa, ni empresa más alta, ni negocio más importante que ganar almas para Cristo. Pues Él mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y entregó su vida misma en rescate por muchos. Así que decídete a ganar una persona para Cristo al año. Número 6, ofrenda y diezma con fidelidad. Repítalo conmigo, ofrenda y diezma con fidelidad. Hermanos, Dios te va a bendecir abundantemente. Dios te va a bendecir abundantemente. Da tu diezmo con fidelidad porque le pertenece a Dios. Cuando no diezmamos, estamos robando al Señor y atraemos maldición a nuestra economía. Escuche y capte con atención. Cuando no diezmamos, estamos robando al Señor y atraemos maldición a nuestra economía. Además, si no diezmamos, nos estamos robando a nosotros mismos las bendiciones económicas que Dios tiene para nosotros. Da tu diezmo con fidelidad. Da tu diezmo siempre al Señor. Cuando vengas al culto y aun cuando no vengas al culto. Cuando estés en la ciudad y cuando salgas de vacaciones. Recuerda. Hay promesa de bendición abundante para el que diezma fielmente. Jehová de los ejércitos dice, derramaré bendición hasta
que sobreabunde. Vamos a ver si eso es lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor es una idea del pastor. Vamos a ver, Malaquías 3, 8 al 10, lea conmigo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ay, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor, y probadme, pónganme a prueba ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así dice. Bueno, quisiera hablar, hermanos, en esta parte del ejemplo de la iglesia cristiana. El ejemplo de la iglesia cristiana. Veamos cómo daba la iglesia del primer siglo después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Mire, Hechos 4, 32, 34 y 35. Lea conmigo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, ¿y qué? Lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Fueron tiempos maravillosos de una comunión muy profunda. Ahora escuche esto. Esta iglesia del primer siglo no solo daban su diezmo, sino dice que daban sus propiedades y sus casas. Pero el resultado es que nadie tenía necesidad. Es maravillosa, hermanos, la manera en que la iglesia del primer siglo vivía en unidad y en amor. Pero, siempre existe un pero mientras estemos en este mundo, siempre existirá un pero y por eso debemos de prestar atención. En Hechos 5, del 1 al 4, vamos a leer para que veamos el pero. Tenemos un evento muy triste, así que leamos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y ¿qué hizo? Sustrajo, o sea, se robó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Dice, reteniéndola, o sea, quedándote con ella, no se te quedaba a ti, y vendida, o sea, él tenía el dinero, ¿no estaba esto en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Qué evento tan triste ocurrió en esa experiencia. Bueno, hermanos, la ofrenda y nuestro diezmo simboliza que Dios nos ha bendecido, que confiamos que Dios llenará todas nuestras necesidades y que nos entregamos a Él porque somos suyos y le pertenecemos. Que todo creyente maduro ofrende y diezme con fidelidad y con alegría. Que nadie se presente delante del Señor con las manos vacías. Y recuerda, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Punto. Punto final, número 7. Promueve la paz y la unidad de la iglesia. Repítalo, promueve la paz y la unidad de la iglesia. O sea, di sí a la unidad. Di sí a la unidad. Hermanos, la voluntad de Cristo para su iglesia y su oración intercesora fue para que vivamos en unidad, para que unidos al Padre y al Hijo
vivamos en una unidad maravillosa. ¿Será esto cierto? Juan 17:21, acompáñeme a leer, dice, para que todos sean uno, está orando Jesús y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, la iglesia, sean uno en nosotros, ¿para qué? El mundo crea que tú me enviaste. Es la oración, el deseo de Jesucristo. Antes de ir a la cruz y antes de ascender al cielo, Él estaba rogándole al Padre, Padre, que ellos, la iglesia, en unidad contigo, Padre Celestial, y conmigo, lleguen a ser uno y vivan en una unidad maravillosa para que el mundo crea, entonces que tú me enviaste. Por eso, di no a la división dentro de la iglesia. Dividir la iglesia es herir el cuerpo de Cristo. Di no a la discusión en público. En la iglesia nunca se debe de discutir en público. Y si alguien está discutiendo, toda la iglesia debe decirle, hermanos, no debemos de discutir en público. Váyanse allá, hay un cuarto, o háblenle al pastor o a uno de los ancianos y vayan y hablen. Pero en público no se debe de discutir nunca. Alguien diga gloria a Dios. Di no a la disensión de planes y actividades. Hay planes que se ora antes de hacer planes, se busca hacer actividades que traigan bendición a la iglesia y la gloria al Señor. Entonces cuando se den los planes, no digas tú, yo no estoy muy de acuerdo. Bueno, puedes estar no de acuerdo. Incluso sería maravilloso que dijeras, a mí no me parece muy bueno ese plan, pero yo voy a participar en amor porque estamos unidos en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y así nomás de pasadita, mire, por ejemplo, en alguna ocasión, si tú lo piensas bien, hay algo que hacer en tu casa. Por ejemplo, me recuerdo de esto que ocurrió, en temporada de frío, mucho frío, se nos rompió la pipa del agua. Y entonces ya sabes, se está tirando el agua y luego está frillísimo. Los que han hecho una reparación de esto saben estar ahí con la pinza y que no quiere quedar y el frío y se te congelan las manos. Imagínense que las manos de repente digan, yo ya no hago nada porque tengo mucho frío y no me parece que me esté congelando. Eso no pasa, aunque la mano siente frío y a veces duele hasta, y ahí uno le sigue. Entonces, no tienes que estar de acuerdo en todos los planes de actividades. Pero lo bueno es que dijeras, no me parece muy buen plan, pero en amor voy a participar, porque somos el cuerpo de Cristo. Busca la paz y la unidad de la iglesia. Por lo tanto, no hablemos mal de nadie, no juzguemos. Vamos a amar y vamos a perdonar, vamos a soportarnos unos a otros. Digamos no a la crítica, pero también estaba yo diciendo, vamos a perdonar y vamos a soportar, pero ¿sabe qué es lo maduro? Vamos a aprender a pedir perdón. Vamos a aprender a pedir perdón. Algunas veces he oído algunas pláticas y ¿sabe qué he oído? Que alguien dice, pues ustedes, tú, cuando hay alguna discusión, a veces se dice, pues tú como cristiano deberías de perdonar, ¿no? Tú como cristiano, no. Si tú hiciste algo mal, tú no puedes pedir que la persona perdone. Si tú hiciste algo mal, tú tienes que pedir perdón y la otra parte tiene que perdonar. Pero no podemos exigir, es que son cristianos, tienen que perdonar. O sea, yo no le digo a Dios, Dios, tú tienes que perdonarme. Tengo que decirle, ten misericordia, soy un miserable. Como dice la palabra del Señor, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Así que es muy importante en las buenas relaciones de la iglesia para la unidad, que si algo pasó, por ejemplo, cualquier cosa, pasó a alguna persona, no me di cuenta y le toqué así y a lo mejor se andaba cayendo, tengo que pedir perdón, perdóneme. Y la otra parte tiene que decir, fíjese para la otra vez, no, tiene que decir, sí, no hay problema, hermano, hermana, amén. Entonces hay que pedir perdón sinceramente. 1 Corintios 1:10 dice así, vamos a leerlo, ya estamos acabando. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer. Así que una vez más, bueno, ahí está la palabra clara del Señor. Una vez más, veamos el ejemplo de la iglesia cristiana. ¿Sabe qué se dice de la iglesia cristiana del primer siglo? Que todos los que habían creído estaban unidos. Esa es la frase que se usa para describirlos. Todos los que habían creído estaban unidos, es decir, asistían con fidelidad al culto, daban con alegría, comían con alegría y sencillez de corazón, como lo hicimos el domingo, alabado sea el Señor. Alababan a Dios. ¿Quién alaba a Dios? Y daban buen testimonio. Y daban buen testimonio. El resultado de esta vida en unidad, el Señor añadía cada día gente que era salva. Cada día añadía gente salva a la iglesia. ¿Será cierto esto, pastor? Leamos con gozo y con mucha ánimo Hechos 2, 44 al 47. Vamos juntos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes como cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Esto es hermosísimo y cierto. Esto es hermosísimo y cierto, porque donde hay armonía y unidad, el Señor envía bendición y envía vida eterna. Así que trabajemos en unidad. Animemos unos a otros, animemos a los demás, busquemos la paz con todos, seamos una iglesia unida, llena de amor y de paz. Maduremos para el Señor, maduremos para el Señor. Ayúdame a leer la última frase y estamos terminando. ¿Te imaginas qué iglesia seríamos si tú y yo fuéramos cristianos maduros? Te invito entonces a que maduremos juntos para la gloria del Señor.